Antes de que empieces a comentar, antes de que alguien se enfade y antes de que los fans salgan en defensa automática, déjame decirte algo muy claro, este vídeo no es para romantizar, no es para aplaudir anillos ni para creer en cuentos de hadas prefabricados, este vídeo es para cuestionar, para incomodar y para decir en voz alta lo que muchos piensan en silencio. Porque sí, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel han anunciado su boda, diciembre como fecha simbólica, ceremonia aplazada hasta 2026, sonrisas, promesas y titulares bonitos, pero detrás de todo eso hay una historia que no se puede borrar con un anillo ni con una foto bien posada. Estamos hablando de una relación marcada por idas y vueltas, por rupturas mal cerradas, por silencios estratégicos y por una carga emocional que, casualmente, siempre parece caer del mismo lado y hoy vamos a preguntarnos algo que incomoda, algo que divide opiniones y algo que muchos no quieren escuchar, si esta boda es realmente por amor o si es una huida hacia adelante para no aceptar que esta relación nunca fue sana. Vamos a hablar de señales de alerta, de decisiones impulsivas, de una Tini que ha tenido que desaparecer para poder recomponerse y de un Rodrigo que parece seguir su camino sin pagar el mismo precio emocional. Y sí, también vamos a hablar de Sebastián Yatra, del ¿qué hubiera pasado si?, de la versión de Tini que vimos con él y de por qué tantos creen que ahí había más equilibrio, más apoyo y menos desgaste. Así que si te gustan los vídeos donde no se endulza nada, donde se analiza con lupa y se opina sin miedo, quédate hasta el final, suscríbete ahora mismo y dale like, porque este canal no está para quedar bien con nadie, está para decir lo que otros prefieren callar. Vamos a detenernos bien en este punto. Porque aquí es donde empieza todo el relato que nos quieren vender. El anuncio de la boda entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. Una boda prevista para diciembre, pero con la ceremonia oficial recién en 2026. Y desde ya esto genera ruido. Porque cuando una pareja está realmente alineada, no necesita estirar tanto el momento clave. Nos dicen que es por agendas, por compromisos, por tiempos. Pero la realidad es que cuando hay convicción profunda, las excusas sobran y las prioridades se reordenan solas. Este tipo de anuncios a medio camino suelen funcionar como calmantes mediáticos. Una forma de decir, tranquilos, seguimos juntos, sin tener que afrontar de inmediato lo que implica un compromiso real. Y no es la primera vez que esta relación utiliza los tiempos como herramienta. Aparecen cuando conviene, desaparecen cuando la presión aprieta, y vuelven cuando el silencio ya no alcanza. Además, el anuncio llega después de una reconciliación más. Y eso no es un detalle menor. Porque las reconciliaciones repetidas suelen venir cargadas de promesas que ya se hicieron antes y que no siempre se cumplieron. Aquí la gran pregunta es si esta boda es una decisión tomada desde la calma o desde el miedo. Miedo a estar solos. Miedo a admitir que algo no funcionó. Miedo a enfrentar la opinión pública. Porque anunciar una boda también puede ser una forma de cerrar debates. De acallar críticas. De imponer un final feliz que tal vez todavía no existe puertas adentro, y cuando una relación necesita blindarse con titulares y fechas futuras, suele ser porque el presente no está tan firme como quieren hacernos creer. Ahora dime tú. ¿Ves una pareja segura y enamorada o ves una relación intentando convencerse a sí misma de que esta vez sí va a funcionar? Para entender realmente esta historia hay que mirar el recorrido completo. No un gesto aislado. No una aparición pública puntual. No una foto cuidadosamente elegida. Hay que mirar el patrón. Y el patrón, cuando se repite, dice más que cualquier declaración de amor. La relación entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel nunca fue estable ni silenciosa. Desde el primer momento estuvo atravesada por la polémica, por el juicio externo y por una exposición mediática constante que fue marcando el ritmo de la pareja. Cada etapa parecía empezar con ilusión, pero terminaba envuelta en rumores, tensiones y silencios incómodos. Rupturas que nunca se explicaron con claridad. Distancias que se disfrazaron de tiempos. Y reconciliaciones que llegaban sin que se hubiera sanado realmente lo anterior. Cuando una pareja se rompe y vuelve tantas veces, deja de ser una casualidad. Se convierte en una dinámica. Una dinámica donde el conflicto nunca se resuelve del todo, solo se pausa. Y aquí aparece uno de los mayores problemas. Se empieza a confundir intensidad con amor.
Se romantiza el sufrimiento. Se normaliza el desgaste emocional como si fuera parte del precio a pagar por querer a alguien. En este tipo de relaciones, siempre hay alguien que siente más, que se expone más, que se rompe más. Y en esta historia, todo indica que esa persona ha sido Tini. Tini ha hablado públicamente de ansiedad, de ataques de pánico, de momentos en los que no podía ni salir de su casa, de la necesidad de frenar su carrera para poder sobrevivir emocionalmente. Y no se puede ignorar que esos momentos coinciden con las etapas más turbulentas de esta relación. No se trata de señalar con el dedo. Se trata de observar cómo una relación puede amplificar fragilidades que ya existen, como estar con la persona equivocada en el momento equivocado puede hacer que todo pese el doble. Mientras tanto, del otro lado, la imagen es muy distinta. Rodrigo continúa con su carrera, con sus logros deportivos, con su exposición pública controlada, con una narrativa mucho más estable hacia afuera. Y ahí aparece el desequilibrio. Porque cuando uno tiene que desaparecer para recomponerse y el otro sigue avanzando sin pausa, algo no está funcionando de manera equitativa. Las idas y vueltas no solo desgastan a la pareja, desgastan la autoestima. Te hacen dudar de tu percepción. Te hacen creer que el problema eres tú. Te empujan a justificar actitudes que en otro contexto no aceptarías. Además, cada reconciliación viene cargada de promesas. Promesas de cambio. Promesas de madurez. Promesas de esta vez va a ser distinto. Y cuando esas promesas se repiten demasiado, pierden peso. Porque el verdadero cambio no se anuncia. Se nota. Esta relación ha vivido más de expectativas que de hechos. Más de intentos que de estabilidad real. Más de parches emocionales que de soluciones profundas. Y aquí es donde muchos empiezan a preguntarse si no estamos ante un vínculo sostenido más por el miedo a soltar que por el deseo genuino de construir algo sano. Miedo a empezar de nuevo. Miedo a reconocer que no funcionó. Miedo a enfrentarse a la opinión pública. Miedo a aceptar que el amor, a veces, no alcanza. El amor no debería doler así. No debería sentirse como una lucha constante. No debería exigirte romperte para sostenerlo. Y esta pregunta queda flotando, incómoda pero necesaria. ¿Están juntos porque se eligen desde un lugar sano? ¿O porque después de tanto ir y venir, ya no saben cómo soltarse? Déjalo en los comentarios. Porque entender este bloque es clave para entender todo lo que viene después. Este es, probablemente, el bloque más delicado de todo el vídeo. Y también uno de los más importantes. Porque no se puede analizar una relación sin mirar de frente a las dos partes. Y en este caso, hablar de Rodrigo de Paul es hablar de poder, de contexto y de desequilibrio emocional. Rodrigo de Paul no es solo un futbolista. Es una figura pública con estatus, reconocimiento internacional y una vida estructurada en torno a la competencia, la exigencia y el rendimiento constante. Vive en un entorno donde se premia la fortaleza, la resistencia y la imagen de control. Y ese entorno moldea la forma en la que se vincula. Cuando alguien está acostumbrado a que todo funcione en torno a su calendario, sus concentraciones y sus objetivos profesionales, suele tener dificultades para adaptarse a una relación que requiere presencia emocional real. No presencia física ocasional. Presencia emocional. Tini, en cambio, viene de otro lugar. De una carrera construida desde la infancia. De una sensibilidad extrema. De una exposición que no eligió del todo y que la ha pasado por encima más de una vez. Ella no necesita solo una pareja. Necesita un espacio seguro, y aquí es donde muchos empiezan a ver la grieta. Porque Rodrigo parece representar todo lo contrario a la calma. Ritmo acelerado. Vida itinerante. Prioridades muy claras. Y una personalidad que no siempre transmite contención. En varias etapas de esta relación, Tini ha tenido que adaptarse a él. A sus tiempos. A sus silencios. A sus ausencias. A su forma reservada de manejar lo íntimo. Y cuando eso ocurre de manera reiterada,
la relación deja de ser un encuentro para convertirse en un esfuerzo unilateral. No es casualidad que, mientras Tini hablaba de ansiedad, de ataques de pánico y de la necesidad de frenar su vida pública, Rodrigo mantuviera una narrativa estable. Partidos. Títulos. Entrevistas. Celebraciones. Todo seguía su curso. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Dónde estaba él emocionalmente cuando ella se estaba rompiendo? Porque estar en pareja no es solo compartir fotos o reaparecer juntos cuando el escándalo baja. Estar en pareja es sostener al otro cuando no puede más. Es priorizar cuando hace falta. Es ceder protagonismo para cuidar. Muchos interpretan que Rodrigo tiene una forma de vincularse fría. Distante. Controlada. Como si el amor se viviera desde un lugar más racional que emocional. Y eso, con alguien como Tini, puede ser devastador. Además, hay un factor que no se puede ignorar. La imagen pública. Rodrigo siempre ha sido muy cuidadoso con lo que muestra. Con lo que dice. Con lo que expone. Y eso hace que, muchas veces, la carga emocional recaiga del lado de ella. Tini ha sido la que dio explicaciones. La que pidió perdón. La que habló de sus procesos. La que se mostró vulnerable. Mientras él permanecía en un segundo plano, casi intacto. Eso construye una percepción clara. Una relación donde uno se expone y el otro se protege. Donde uno se rompe y el otro observa. Donde uno se adapta y el otro sigue su camino. Y no, esto no convierte automáticamente a Rodrigo en el villano. Pero sí lo coloca en una posición que invita a cuestionar si realmente está preparado para acompañar a alguien en un proceso emocional tan profundo. Porque no todos los amores son compatibles. No todas las personas saben cuidar. No todos los vínculos suman. A veces, alguien puede quererte y aún así no ser lo que necesitas. Y esa es una de las verdades más duras de aceptar. Rodrigo puede ser muchas cosas. Talentoso. Carismático. Exitoso. Pero la gran duda es si es el compañero emocional que Tini necesita para sanar, para crecer y para encontrar estabilidad. Y esta pregunta no es un ataque. Es un reflejo. ¿Está él dispuesto a bajar el ritmo, a ceder espacio y a sostenerla cuando no puede más? ¿O esta relación siempre va a girar en torno a su mundo y a sus prioridades? Porque cuando el amor exige que uno se apague para que el otro brille, deja de ser amor y se convierte en sacrificio. Piénsalo bien. Porque este bloque cambia por completo la lectura de todo lo que viene después. Hablar de esta historia sin mencionar a Sebastián Yatra sería ignorar una de las comparaciones más inevitables para el público. Porque Yatra no es solo un ex en la vida de Tini. Es el espejo en el que muchos miden lo que vino después. La relación entre Tini y Sebastián Yatra fue distinta desde la base. No era perfecta. No era un cuento de hadas eterno. Pero tenía algo que hoy muchos sienten que falta. Ligereza. Complicidad. Sonrisas reales. Con Yatra, Tini se mostraba más espontánea. Más relajada. Más conectada con su entorno. No parecía estar todo el tiempo justificando su felicidad ni defendiendo sus decisiones. Simplemente se la veía bien. Había proyectos compartidos. Apoyo mutuo. Presencia constante. Y una sensación de equipo que, guste o no, no se ha vuelto a percibir con la misma fuerza en sus relaciones posteriores. Sebastián acompañaba. Estaba. Escuchaba. Se mostraba orgulloso de ella sin miedo a compartir protagonismo. Y eso, en una artista que ha cargado durante años con expectativas y presión, no es un detalle menor. Muchos fans recuerdan esa etapa como una de las más estables emocionalmente para Tini. No porque no hubiera problemas. Sino porque, cuando los había, no se convertían en un espectáculo de idas y vueltas interminables. La ruptura con Yatra dejó heridas. Pero también dejó la sensación de que se cerró un ciclo que todavía tenía mucho para dar. Y ahí es donde aparece la gran pregunta.
Se soltaron porque ya no se amaban. O porque el contexto, los tiempos y las decisiones no acompañaron. Comparado con la relación con Rodrigo, el contraste es evidente. Con Yatra no veíamos una Tini apagada. Veíamos una Tini acompañada. No veíamos silencios incómodos. Veíamos diálogo. No veíamos desapariciones prolongadas. Veíamos continuidad. Y esto no convierte automáticamente a Yatra en el hombre perfecto. Pero sí lo posiciona como alguien más alineado emocionalmente con lo que Tini parecía necesitar en ese momento de su vida. Muchos se preguntan si Tini confundió intensidad con amor. Si eligió la adrenalina del caos en lugar de la calma de la estabilidad. Si dejó ir a alguien que la cuidaba por alguien que la desbordaba. Porque a veces el amor sano no grita. No duele. No rompe. Y por eso mismo, a veces no se valora hasta que ya no está. La sombra de Yatra no persigue a esta relación por capricho. Persigue porque representa una versión de Tini que muchos extrañan. Más luminosa. Más segura. Más presente. Y aquí aparece una verdad incómoda. No siempre elegimos a quien más nos conviene. A veces elegimos a quien más se parece a nuestros propios conflictos internos. Tal vez Sebastián Yatra representaba estabilidad cuando Tini todavía no estaba preparada para sostenerla. Tal vez Rodrigo representa una intensidad que conecta con sus momentos más frágiles. Sea como sea, la comparación es inevitable. Y cada vez que Tini parece perderse un poco más, el recuerdo de esa etapa vuelve con fuerza. La pregunta queda flotando. ¿Tini cerró esa puerta en el momento correcto? ¿O dejó atrás a la persona que mejor supo cuidarla? Déjalo en los comentarios. Porque este bloque es donde muchos cambian de opinión. Ahora llegamos a uno de los bloques más polémicos de todo el vídeo. Aquí vamos a poner todo sobre la mesa y a comparar sin filtros la relación de Tini con Rodrigo de Paul y la que tuvo con Sebastián Yatra. Porque cuando lo analizas de manera fría, el contraste no deja lugar a dudas. Con Yatra, Tini mostraba una versión de sí misma más relajada. Más feliz. Más ligera. La complicidad era evidente. Había proyectos compartidos, apoyos mutuos, comunicación constante. No era perfecta, pero se percibía un equilibrio que hoy muchos sienten que falta. Con Rodrigo, en cambio, todo es diferente. Hay tensión, idas y vueltas constantes, silencios que pesan y reconciliaciones que parecen parches temporales. La relación parece construirse más sobre la resistencia que sobre la alegría. Más sobre la necesidad de no estar sola que sobre la convicción de estar con la persona correcta. Aquí es donde aparece la gran diferencia. Con Yatra, Tini podía brillar sin miedo a perderse. Con Rodrigo, muchas veces parece que brilla solo si se adapta a él, si ajusta sus tiempos, si reprime parte de su energía para mantener el vínculo. Y no se trata solo de percepciones. Se trata de señales claras. Comunicación constante versus comunicación intermitente. Presencia emocional versus ausencias prolongadas. Apoyo visible versus silencio calculado. Además, con Yatra no veíamos tanta presión mediática dentro de la relación. No se sentía que tuvieran que demostrarle al mundo que eran perfectos. Con Rodrigo, cada gesto, cada viaje, cada foto es escrutado, analizado y comentado, y eso añade un peso extra a lo que ya es emocionalmente complejo. Muchos fans coinciden en que ahí radica la diferencia clave. Con Yatra, Tini era acompañada, sostenida. Con Rodrigo, Tini parece sostener más de lo que recibe. Y eso es un desequilibrio evidente en cualquier relación. La historia se repite en cada detalle, idas y vueltas, reconciliaciones, decisiones impulsivas, titulares que maquillan la realidad. Mientras que la relación con Yatra, incluso con sus altibajos, daba sensación de continuidad y seguridad. Y aquí viene lo más polémico, la pregunta que muchos se hacen y que pocos se atreven a decir en voz alta. ¿Tini eligió a Rodrigo por amor o por adrenalina? ¿Por compañía o por miedo a quedarse sola? ¿Por intensidad o por estabilidad emocional? Porque cuando comparas ambas relaciones de manera honesta, el contraste es brutal. Luz versus sombra.
Estabilidad versus caos. Presencia versus ausencia. Apoyo versus sacrificio. Y no estamos diciendo que Rodrigo sea un villano o que Yatra sea perfecto. Pero sí que la elección de pareja tiene un impacto directo en la felicidad, la salud emocional y el crecimiento personal. Tini merece una historia que la sume. Una historia que la haga brillar sin desgastarla. Y aquí, más que nunca, muchos se preguntan si realmente la encontró con Rodrigo. La comparación no es casual. Es necesaria para entender por qué esta boda genera tantas opiniones encontradas y por qué el público sigue cuestionando si ella realmente está con la persona indicada. Déjalo en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Estabilidad o caos? ¿Rodrigo o Yatra? Porque aquí nadie se queda indiferente, no podemos hablar de esta historia sin detenernos en uno de los factores más determinantes, la presión del público. Porque esta relación no existe solo entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, también se desarrolla frente a millones de ojos críticos que analizan cada gesto, cada foto, cada silencio. Cada aparición juntos es escrutada. Cada comentario, viralizado. Cada error amplificado. Y cuando esto ocurre, la pareja deja de vivir su relación en privado y empieza a vivirla para el ojo externo. Tini, más que nadie, ha sentido el peso de esa exposición. Sus decisiones, sus emociones y sus vulnerabilidades se convierten en debate público constante. Mientras tanto, Rodrigo parece transitar la presión con mayor naturalidad, protegido por la distancia y la concentración en su carrera. Esta dinámica genera un desgaste emocional enorme. Porque cuando tienes que demostrar felicidad, estabilidad y unión, no solo para ti, sino para un público que juzga cada movimiento, el amor se convierte en una tarea agotadora. Además, el público actúa como juez y parte. Hay fans que defienden a capa y espada, hay críticos que atacan sin piedad y hay curiosos que viven de especular. Esa mezcla de expectativas genera un clima donde cualquier error se magnifica y cualquier silencio se interpreta como crisis. Anunciar una boda también puede ser una estrategia para calmar a ese público. Para imponer un final feliz aparente y reducir las críticas momentáneamente. Pero eso no cambia la realidad emocional detrás de cámaras. Y aquí entra una reflexión incómoda: ¿cuánto de lo que vemos es auténtico y cuánto es performativo? ¿Cuánto de ese amor perfecto está pensado para que la gente lo apruebe? Cuando una relación necesita constantemente validación externa, hay algo que no está funcionando completamente en lo interno. El amor se mide por lo que se siente, no por los likes que genera. El público también alimenta la comparación con Sebastián Yatra. Cada foto, cada recuerdo, cada comentario de fans vuelve a poner sobre la mesa lo que Tini podría haber tenido antes. Y eso aumenta la presión, la ansiedad y la sensación de que hay decisiones cuestionables en juego. Muchos opinan que Tini actúa más para calmar la opinión pública que para priorizar su bienestar. Y cuando lo analizas con detalle, no es descabellado pensarlo. La exposición mediática no solo moldea la percepción de la pareja, sino también la forma en que ellos mismos viven su vínculo. Esta relación, con tanta presión externa, idas y vueltas internas, y comparaciones inevitables, se convierte en un desafío emocional extremo. Y eso explica muchas de las decisiones polémicas que vemos día a día en redes y en medios. La gran pregunta que queda flotando es clara: ¿Tini está construyendo su historia por amor o está reaccionando a un escenario donde todos miran, juzgan y esperan perfección? Déjalo en los comentarios. Porque entender la influencia del público es clave para comprender por qué esta historia genera tanto debate y tanta controversia. Una boda no arregla una relación rota, solo la hace más complicada. Si los problemas de base no se trabajan, el anillo no los borra, solo los posterga. De aquí a 2026 pueden pasar muchas cosas: cambios, nuevas crisis, nuevas decisiones. La pregunta no es si llegarán al altar, la pregunta es si llegarán emocionalmente sanos. Tal vez esta historia no va de villanos ni de víctimas, tal vez va de elecciones. De elegir quedarse donde duele por miedo a empezar de nuevo, o de elegir soltar aunque cueste. Muchos creemos que Tini merecía otra historia, otro ritmo, otra calma, y que Rodrigo de Paul representa todo lo contrario a eso. Pero esta historia todavía no está escrita, y lo que venga puede ser amor eterno o una lección más.
Ahora quiero saber qué piensas tú, boda por amor o por presión, ¿Rodrigo le conviene a Tini o fue un error volver, debió quedarse con Yatra? Déjalo en los comentarios, suscríbete si te gusta este tipo de contenido sin filtro, dale like y comparte, porque aquí seguiremos hablando de lo que otros prefieren.